2015. Guzmán se escapó de la prisión del Altiplano a través de un túnel. Es uno de los delincuentes más custodiados y se sabe que está ofreciendo 50 millones de pesos. ¿Qué se siente al entrar en un mundo donde las sombras mandan, donde incluso las paredes más gruesas no pueden contener el miedo y los nombres susurrados en voz baja se convierten en leyendas de sangre y poder? Prepárate para descubrir los secretos más oscuros de los criminales que convirtieron las prisiones en su imperio y las calles en su tablero de juego. Sus historias no son solo relatos, son advertencias de lo que sucede cuando la ambición, la traición y el terror se encuentran. ¿Estás listo para enfrentar las mentes más peligrosas de nuestro tiempo? ¿Qué sucede cuando la violencia no tiene límites, ni siquiera tras los muros de la prisión? Desde afuera, las prisiones de máxima seguridad parecen fortalezas impenetrables diseñadas para contener a los más peligrosos. Pero, ¿qué pasa cuando esas mismas paredes se convierten en un teatro de terror donde incluso los funcionarios de prisiones están indefensos? Lo que ocurrió dentro de una de estas instalaciones fue más que un simple acto de violencia carcelaria. Fue un recordatorio escalofriante de que el peligro acecha donde menos se espera. Esa mañana parecía rutinaria. Los oficiales, vestidos con sus uniformes impecables, realizaban sus rondas como de costumbre. El eco de las botas resonaba por los pasillos y las puertas de acero chirriaban al abrirse y cerrarse. Sin embargo, el silencio habitual pronto se rompió con gritos desgarradores. 2 funcionarios habían sido atacados brutalmente por un grupo de internos. Uno de ellos cayó al suelo, apuñalado varias veces, mientras el otro intentaba defenderse sin éxito, dejando un rastro de sangre que serpenteaba por el piso. El ataque no fue impulsivo. Había sido planeado con precisión, demostrando la capacidad de los reclusos más peligrosos para desafiar la autoridad incluso bajo estricta vigilancia. Sus armas eran improvisadas pero letales, piezas de metal afiladas arrancadas de los marcos de las camas y ocultas en sus uniformes. La sangre de los oficiales teñía los muros, un recordatorio imborrable de que las prisiones no son solo lugares de encierro, sino universos de caos contenido. Por otro lado, esta escena reveló algo aún más perturbador. La estructura jerárquica dentro de las cárceles, dominada por pandillas y grupos organizados, convierte a algunos reclusos en figuras de poder absoluto, capaces de operar como si estuvieran en el exterior. Estos líderes deciden quién vive, quién muere y quién lleva el mensaje del miedo. El ataque fue una declaración, una forma de demostrar que incluso detrás de las rejas, su poder sigue intacto. Además, la falta de preparación de los oficiales quedó expuesta. ¿Cómo puede alguien protegerse en un lugar donde cualquier objeto cotidiano puede convertirse en un arma? Este evento desató una investigación interna, pero también un pánico generalizado entre el personal penitenciario. La sensación de vulnerabilidad no desapareció con la limpieza de la sangre. Quedó impregnada en el aire, como un susurro constante de peligro. Finalmente, cuando las puertas de la prisión se cerraron esa noche, el ambiente estaba cargado de tensión. Los reclusos habían enviado su mensaje. La prisión, un lugar diseñado para ser un símbolo de control, se había transformado en un campo de batalla. Los ecos de los gritos aún resonaban y la pregunta permanecía en el aire. ¿Quién es el verdadero prisionero cuando el miedo gobierna dentro de esos muros? Y así, el ciclo continuó. Los muros de concreto y acero no solo contienen cuerpos, contienen secretos, rivalidades y un peligro que ningún candidato podía controlar. Lo que había comenzado como un día ordinario se había convertido en una lección mortal. En las prisiones más peligrosas del mundo, la seguridad es una ilusión. La brutal realidad detrás del hombre que cambió las reglas tras las rejas. La prisión nunca detuvo a quienes no tienen miedo de morir. Fotios Geas, conocido como Freddy, no solo desafió ese concepto, sino que lo convirtió en su campo de batalla personal. ¿Cómo alguien puede mantener el poder absoluto tras los muros de concreto más vigilados del mundo? Lo que hizo Freddy no fue casualidad. Fue un plan meticuloso tejido con violencia, alianzas y un código de lealtad que no dejó lugar para la duda. Freddy, un hombre de apariencia común, esconde bajo su piel un historial de terror
que lo convirtió en una leyenda dentro y fuera del sistema penitenciario. Sus días de libertad estaban llenos de misiones mortales en nombre del crimen organizado. Aunque no podía ser parte de la mafia italoamericana debido a su herencia griega, se ganó el respeto con cada paso que daba. En su mundo, el respeto no se da, se toma. Y Freddy lo hizo a través del miedo. El giro más oscuro en su historia comenzó con el asesinato de Whitey Bulger, un hombre que había infundido terror en las calles de Boston durante décadas. Freddy, junto con otros 2 hombres, ejecutó uno de los crímenes más brutales dentro de una prisión federal en Virginia Occidental. La celda de Bulger fue encontrada teñida de rojo, con signos de una violencia indescriptible. Las imágenes de esa celda se convirtieron en evidencia de la capacidad de Freddy para dominar incluso en el entorno más controlado. Pero lo que pocos entienden es cómo Freddy construyó un imperio incluso tras las rejas. Su lealtad al código del crimen organizado era absoluta. No delatar, no mostrar debilidad y nunca dañar a una mujer. Estos principios, aunque sombríos, lo convirtieron en una figura de culto entre los reclusos. Cuando el sistema intentó doblegarlo, Freddy no pasó. Incluso enfrentándose a la cadena perpetua, se negó a colaborar con las autoridades. Por otro lado, su transferencia a la prisión de máxima seguridad ADX Florence vendió su destino, pero no su leyenda. Este lugar, conocido como el Alcatraz de las Rocosas, alberga a los criminales más peligrosos del mundo, y Freddy encajaba perfectamente. Su historia de crímenes, desde su papel en asesinatos hasta su vínculo con la mafia, sigue siendo recordada con temor. Los nombres de las víctimas, como Adolfo Bruno y Gary Westerman, permanecen grabados en los registros como recordatorios de lo lejos que puede llegar el poder del miedo. Finalmente, ¿es posible detener a alguien que vive sin remordimientos? Freddy Geas, el hombre que nunca se dobló ante el sistema, continúa siendo un ejemplo de cómo el poder y el terror no conocen límites, ni siquiera tras las rejas más seguras del mundo. Las sombras de su influencia aún se sienten en los pasillos oscuros y fríos de ADX Florence, donde el control parece una mera ilusión ante figuras como él. El nombre de Freddy Geas, pronunciado en voz baja por miedo, sigue siendo un recordatorio de que las paredes de concreto no pueden encerrar a un hombre que ya es un prisionero de su propia oscuridad. Cómo el capo más buscado de Colombia burló a cientos de agentes antes de caer. La selva colombiana no solo oculta su riqueza natural, sino que también ha sido el refugio de los criminales más temidos del mundo. Entre ellos, uno se destacó por su capacidad para desafiar a las autoridades y construir un imperio basado en el terror y el narcotráfico. Dairo Antonio Usuga, conocido como Otoniel, lideró el Clan del Golfo, una organización que sembró caos y destrucción mientras exportaba toneladas de cocaína a los mercados internacionales. La historia de Otoniel comienza en la pobreza extrema, pero sus elecciones lo llevaron a convertirse en el hombre más buscado de su país. Su obsesión con el poder y la violencia lo llevó a unirse primero a un grupo guerrillero y luego a los paramilitares más temidos de Colombia. Con apenas 20 años, ya era parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo conocido por sus brutales tácticas. Sin embargo, su ambición era más grande que cualquier organización, y cuando su hermano Giovanni murió en una redada, Otoniel asumió el control absoluto del Clan del Golfo. Este grupo no era simplemente una pandilla, era un ejército. Contaba con más de 5.000 hombres armados y controlaba rutas de tráfico de drogas, incluso enfrentándose a las fuerzas de seguridad con tal de proteger su negocio. En un incidente que marcó su historia, los hombres de Otoniel derribaron un helicóptero de la policía colombiana, matando a 10 agentes en un solo ataque. Estas acciones no solo mostraban su poder, sino que dejaban claro que su captura sería una tarea monumental. Las autoridades colombianas, con el apoyo de los Estados Unidos, lanzaron una operación sin precedentes. Más de 1.200 agentes participaron en la persecución de Otoniel, utilizando tecnología avanzada, desde drones hasta equipos de inteligencia. Pero, durante años, el capo logró evadirlos, moviéndose constantemente a través de la espesa selva, viviendo como un fantasma entre las sombras. El punto de inflexión llegó en el año 2021,
Los servicios de inteligencia rastrearon a Otoniel hasta la región de Urabá, donde dependía de una red de colaboradores para recibir medicamentos para su enfermedad renal. Fue allí donde la operación El Blanco cerró el círculo. Más de 20 helicópteros, 10 drones y cientos de soldados bloqueando ríos y caminos, cortando cualquier posible ruta de escape. La captura de Otoniel no fue solo un logro policial, fue un símbolo de esperanza en un país que había sufrido décadas de violencia. Las imágenes de su arresto, con el líder narco esposado y rodeado por soldados, recorrieron el mundo. Pero tras incluso su captura, Otoniel intentó manipular el sistema. Durante una audiencia en Colombia, afirmó haber colaborado con las Fuerzas Armadas y ofreció información sobre su organización. Sin embargo, las autoridades interrumpieron la sesión, acusándolo de planear una fuga. Finalmente, en mayo de 2022, fue extraditado a los Estados Unidos, enfrentando cargos por tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos. La sentencia fue contundente: 45 años de prisión y una multa de más de $200 millones. Desde entonces, Otoniel cumple su condena en una prisión de máxima seguridad, lejos de las selvas que alguna vez fueron su fortaleza. El legado de Otoniel es un recordatorio escalofriante de cómo el poder y la ambición pueden destruir vidas y comunidades enteras. Aunque su captura marcó el fin de su reinado, las cicatrices de su imperio aún son visibles en las calles de Colombia. Su nombre, ahora envuelto en cadenas, seguirá siendo mencionado como símbolo de una época oscura, cuando el terror gobernaba bajo el manto de la impunidad. El imparable líder que escapó una y otra vez, dejando al mundo en asombro. La prisión estaba destinada a ser el fin para Joaquín Guzmán, pero para él era solo otro obstáculo. Conocido como El Chapo, no solo lideró el cártel de Sinaloa, sino que redefinió cómo operar el crimen organizado desde las sombras. Sin embargo, lo que lo hizo legendario no fueron solo sus crímenes, sino sus fugas imposibles. ¿Cómo logró este hombre convertir una celda en una mera parada temporal? Todo comenzó con su arresto en Guatemala en los años 90. Fue entregado a México y encarcelado por tráfico de drogas y homicidio. Parecía que el mundo finalmente estaba a salvo de este peligroso líder. Pero el Chapo tenía otros aviones. En el año 2001, protagonizó una fuga que dejó a todos boquiabiertos. Con el apoyo de funcionarios corruptos, logró escapar escondido en un carro de lavandería, burlando las estrictas medidas de seguridad. La noticia de su libertad resonó como un trueno. En lugar de esconderse, el Chapo retomó el control de su imperio, aumentando el tráfico de cocaína, heroína y otras sustancias hacia los Estados Unidos y Europa. Su organización no solo distribuye drogas, dominaba rutas y utilizaba métodos innovadores, como los famosos túneles subterráneos que conectaban México con los Estados Unidos. Estos pasadizos no eran simples excavaciones. Incluyen luces, ventilación e incluso un sistema hidráulico para mover grandes cantidades de mercancía. A pesar de sus fugas, el cerco se cerraba lentamente. En el año 2014, fue arrestado nuevamente en Mazatlán, Sinaloa, tras una redada de fuerzas federales. Esta vez, las autoridades prometieron que no habría errores. Pero el Chapo, siempre un paso adelante, ya estaba planeando su siguiente movimiento. Apenas un año después, logró escapar de la prisión de máxima seguridad. El altiplano, utilizando un túnel de 1,5 kilómetros que conectaba su celda con una casa cercana. Las imágenes de la motocicleta sobre rieles utilizadas para atravesar el túnel recorrieron el mundo, mostrando una vez más su habilidad para superar cualquier obstáculo. La captura definitiva llegó en el año 2016, tras un intenso operativo en Los Mochis, Sinaloa. Esta vez, no hubo margen para el error. Fue extraditado a los Estados Unidos y llevado a juicio en Nueva York. Allí, los testimonios de antiguos aliados y las pruebas acumuladas no dejaron dudas sobre su culpabilidad. Fue sentencia a cadena perpetua de más 30 años, una condena que marcó el fin de su reinado. Pero tras incluso las rejas, el Chapo sigue siendo una figura temida y admirada en el submundo criminal.
Su capacidad para burlar a las autoridades, construir un imperio y escapar de lo imposible lo ha convertido en una leyenda oscura. Las cámaras de seguridad, las redadas y los esfuerzos internacionales finalmente lo detuvieron, pero su historia continúa siendo un recordatorio de cómo el ingenio y la ambición pueden desafiar incluso los sistemas más seguros. La celda que ahora ocupa en ADX Florence es fría y solitaria, diseñada para aislarlo del mundo exterior. Sin embargo, los ecos de su nombre resuenan en cada esquina de las calles de Sinaloa y más allá. El Chapo, el hombre que parecía indetenible, ha quedado encerrado, pero el impacto de sus actos aún sigue vivo en la memoria colectiva. Cuando la venganza se convierte en un incendio imposible de apagar. El fuego no distingue entre inocentes y culpables, y esa fue la lección más oscura que dejó Caboni Savage en su camino. Este hombre, nacido en el norte de Filadelfia, transformó las calles que lo vieron crecer en su reino personal de violencia y miedo. Pero fue un acto específico, brutal y calculado, el que marcó un antes y un después en su legado criminal. Todo comenzó con un conflicto aparentemente menor, un choque entre dos mundos opuestos. Savage, quien controlaba gran parte del tráfico de drogas en Filadelfia, no toleraba desafíos ni traiciones. Cuando uno de sus antiguos colaboradores, Eugene Coleman, decidió testificar en su contra, Savage hizo algo más que planear represalias. Decidió enviar un mensaje que quedaría grabado en las páginas más oscuras de la historia de la ciudad. En la madrugada del 9 de octubre del año 2004, un grupo de hombres bajo sus órdenes llegó a la casa de Marcella Coleman, madre de Eugene. Portaban bidones de gasolina y la determinación de cumplir con el encargo de Savage. Las llamas comenzaron en la sala de estar y se extendieron rápidamente, envolviendo toda la vivienda en cuestión de minutos. Dentro, 6 personas, incluidos 3 niños, quedaron atrapadas en un infierno que no dejaron sobrevivientes. Las imágenes de la casa en ruinas, con los escombros aún humeantes, impactaron a toda Filadelfia. Entre las víctimas estaban un bebé de 15 meses, una niña de 10 años y un adolescente de 15 años. El horror no terminó ahí. Durante el funeral, Savage, que ya estaba bajo custodia, fue grabado burlándose del dolor de la familia. Sus palabras, llenas de desprecio, reflejaban una mente capaz de los actos más despiadados. Sin embargo, este crimen no fue un evento aislado. Fue parte de una cadena de asesinatos e intimidaciones que Savage había orquestado para consolidar su poder. Durante años, había eliminado a competidores, testigos y cualquiera que considerara una amenaza. Sus métodos incluían desde ejecuciones públicas hasta ataques planificados, todos diseñados para enviar un mensaje claro. Nadie estaba a salvo de su ira. Las autoridades, tras años de intentos fallidos, finalmente reunieron suficiente evidencia para llevar a Savage a juicio. Pero incluso en la sala del tribunal, el ambiente estaba cargado de tensión. Los fiscales no solo lo acusaron de crímenes relacionados con el tráfico de drogas, sino también de 12 asesinatos, incluidos los perpetrados en el incendio de Filadelfia. Los testimonios de antiguos aliados y las grabaciones de sus órdenes fueron suficientes para asegurar una condena histórica. En mayo del año 2013, Savage fue sentenciado a 13 penas de muerte, una por cada vida que había tomado directa o indirectamente. Su nombre quedó grabado como sinónimo de terror, y su traslado a ADX Florence, una prisión conocida por albergar a los criminales más peligrosos del mundo, aseguró que nunca volvería a caminar libre. Pero las cicatrices de sus acciones permanecen. Las familias de las víctimas, los barrios que vivieron bajo su sombra y las calles que una vez fueron su campo de batalla siguen registrando el impacto de su reinado. Savage demostró que el poder, cuando se combina con la crueldad, puede destruir todo a su paso, dejando un legado de miedo que ni siquiera el tiempo puede borrar. Una hermandad que gobernaba desde las sombras más violentas. En el mundo de las prisiones de máxima seguridad, algunos nombres no solo inspiran respeto, sino un miedo que se filtra incluso fuera de los muros. Barry Mills, conocido como El Barón, fue uno de esos nombres. Su liderazgo de la hermandad aria no solo consolidó una red de violencia y control, sino que transformó una pequeña banda en una de las organizaciones más temidas dentro del sistema penitenciario de los Estados Unidos.
el inicio de su reinado no fue menos brutal que su apogeo. Bajo su mando, la Hermandad Aria no era simplemente un grupo de prisioneros buscando protección. Era una máquina organizada donde cada miembro cumplía un papel preciso. Con poco más de 150 integrantes, la banda compensaba su pequeño tamaño con su implacable crueldad. No dejes cabos sueltos. Cualquier traición o desafío era respondido con una violencia que se aseguraba de que el mensaje llegara alto y claro. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en los años 90, cuando una disputa entre pandillas llevó a una serie de ataques brutales. Un miembro de la hermandad fue asesinado por un grupo rival, los Negros de DC, lo que desató una guerra sin precedentes. Barry Mills, desde su celda en una prisión de máxima seguridad, envió un mensaje codificado conocido como Kite. Este mensaje, aparentemente inocuo, contenía un llamado a la venganza escrito en un código secreto que usaba tinta invisible hecha de orina y una jerga que solo los miembros podían entender. El resultado fue una serie de enfrentamientos dentro de las prisiones más seguras del país. Los ataques fueron meticulosamente planeados, utilizando armas improvisadas que incluían cuchillas de metal y herramientas afiladas hechas con objetos cotidianos. Uno de los episodios más impactantes fue el asesinato de Abdul Salaam, un líder de los Negros de DC, apuñalado más de 20 veces con un arma artesanal. La escena, cubierta de sangre y caos, dejó claro que la Hermandad Aria no dejaba lugar para las medias tintas. Sin embargo, el control de Mills no se limitaba a los actos de violencia física. La Hermandad se había infiltrado en el tráfico de drogas, la extorsión y hasta en contratos como sicarios. Sus conexiones con grupos del crimen organizado, como la familia criminal Lucchese, les permitían operar como una red criminal dentro y fuera de las rejas. En un sistema diseñado para aislar, Mills había encontrado una forma de expandir su influencia más allá de lo imaginable. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el verdadero golpe contra la hermandad no llegó hasta el año 2006. Las autoridades lanzaron una operación masiva que resultó en el juicio de 4 miembros clave, incluido Barry Mills. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de que Mills había ordenado múltiples asesinatos desde su celda, utilizando mensajes codificados y aliados leales. Aunque las autoridades buscaban la pena de muerte, Mills fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, un castigo que cumpliría en ADX Florence. En su celda en esta prisión de máxima seguridad, conocida como el Alcatraz de las Rocosas, Barry Mills continuó siendo una figura influyente hasta su muerte. La Hermandad Aria, aunque debilitada, sigue siendo un recordatorio de cómo el poder puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Las cámaras de seguridad, los muros de concreto y los guardias armados no pudieron contener a un hombre que convirtió la prisión en su reino personal. Su legado, marcado por la sangre y el miedo, es una prueba de que, en el mundo del crimen, las verdaderas batallas no siempre se libran en las calles. El líder que construyó un culto detrás de los muros más fríos. Luis Felipe, conocido como King Blood, no era simplemente un líder de pandillas. Desde las celdas de Nueva York, este hombre transformó a los Latin Kings en algo más que una organización criminal, creó un culto de lealtad inquebrantable y obediencia ciega. Su historia, marcada por la violencia y la devoción, demuestra cómo el control puede extenderse más allá de los límites de las paredes más gruesas. La historia de Felipe comienza en La Habana, Cuba, donde creció rodeado de carencias y desafíos. A principios de los años 80, llegó a los Estados Unidos durante el éxodo del Mariel, buscando una nueva vida pero encontrando un camino aún más oscuro. En las calles de Chicago, se unió a los Latin Kings, una pandilla que, bajo su mando, se convirtió en una fuerza imparable. Felipe no solo lideró, reorganizó a los Kings en una estructura jerárquica estricta, con un código llamado Kingism, que mezclaba valores como el honor y la obediencia con reglas de hierro. En los años 90, Felipe ya no estaba en las calles, pero su control solo creció desde la prisión.
Desde su celda en el norte del estado de Nueva York, escribió cientos de cartas codificadas, enviando órdenes a sus seguidores en las calles de Brooklyn, Manhattan y el Bronx. Estas misivas no eran simples mensajes, eran manifiestos que dictaban desde asesinatos hasta rituales de iniciación, todo bajo un estricto sistema de lealtad. Sus palabras, llenas de instrucciones precisas, convertían en realidad sus deseos más oscuros. Uno de los episodios más aterradores ocurrió en el año 1994. Las calles de Nueva York se tiñeron de rojo cuando las órdenes de Felipe desatan una ola de ataques brutales. Víctimas mutiladas, cuerpos abandonados en tejados y actos de violencia extrema demostraron el alcance de su poder. A pesar de estar encerrado, Felipe manejaba a los Latin Kings como un general maneja a su ejército, con precisión y sin piedad. Pero las autoridades no se quedaron de brazos cruzados. En una operación histórica, usaron la ley RICO, diseñada originalmente para combatir a la mafia, para llevar a Felipe y a los Latin Kings ante la justicia. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas irrefutables: cartas escritas a mano, testimonios de exmiembros y registros de actividades criminales. En febrero de 1997, Felipe fue sentenciado a cadena perpetua en régimen de aislamiento total. La sentencia no fue solo un castigo, fue un intento de cortar el flujo de sus órdenes. Sin embargo, incluso en aislamiento, el impacto de Felipe perdura. Los Latin Kings, aunque debilitados, siguen operando en varias ciudades de los Estados Unidos, con su ideología aún influyendo en nuevos miembros. El legado de Luis Felipe es una mezcla inquietante de poder y fanatismo. Transformó en una pandilla en un movimiento organizado, con rituales y símbolos que aún resuenan en las calles. Desde las cárceles de máxima seguridad hasta los barrios más peligrosos, su nombre sigue siendo pronunciado con respeto y temor, un recordatorio de que el verdadero poder no siempre necesita estar presente. Larry Hoover, el gángster que transformó una pandilla en un imperio. En las calles de Chicago, el nombre de Larry Hoover es sinónimo de poder, respeto y controversia. Conocido como el líder de los Gangster Disciples, Hoover no solo comandó una pandilla, creó una red criminal que se expandió más allá de los límites de la ciudad, llegando a convertirse en una de las organizaciones más temidas en los Estados Unidos. Pero, ¿cómo un hombre pasó de ser un adolescente en problemas a un símbolo de control absoluto? Nacido en Jackson, Mississippi, en los años 50, Hoover creció en el lado sur de Chicago, rodeado de pobreza y violencia. Desde joven, mostró un carisma que le permitió liderar. A los 15 años, ya comandaba a los Supreme Gangsters, una pandilla local. Pero no se detuvo ahí. En los años 60, unió fuerzas con grupos rivales para formar los Gangster Disciples, una organización que pronto dominaría el tráfico de drogas en Chicago. El auge de Hoover como líder criminal fue meteórico. Los Gangster Disciples no eran una pandilla común. Operaban como una empresa con jerarquías, reglas estrictas y un alcance que abarcaba varios estados. En su apogeo, se estima que más de 30.000 personas trabajaron para ellos, generando ganancias anuales superiores a los $100 millones. Pero este poder no vino sin un costo. En los años 70, Hoover fue condenado por ordenar el asesinato de un miembro que lo había traicionado, recibiendo una sentencia de entre 150 y 200 años de prisión. Sin embargo, incluso tras las rejas, Hoover encontró formas de mantener su control. Desde su celda en el Centro Correccional de Máxima Seguridad de Stateville, supervisaba las operaciones de los Gangster Disciples. Pero Hoover no solo gestionaba el tráfico de drogas. Rebautizó la organización como Crecimiento y Desarrollo, presentándola como un movimiento legítimo enfocado en el empoderamiento comunitario. Bajo este nombre, los Gangster Disciples financiaron programas educativos, lanzaron campañas de registro de votación y hasta apoyaron iniciativas sociales. Sin embargo, tras esta fachada, las operaciones ilegales continuaron a pleno rendimiento. En los años 90, las autoridades lanzaron una investigación masiva conocida como la Operación Dolor de Cabeza, diseñada para desmantelar la organización. Con pruebas que incluían grabaciones y testimonios, demostraron que Hoover seguía siendo el líder supremo, dirigiéndose todo desde su celda.
En 1997, Hoover fue declarado culpable de cargos de conspiración y tráfico de drogas, recibiendo una sentencia adicional de 6 cadenas perpetuas. Ahora, en una celda de aislamiento en ADX Florence, Hoover sigue siendo una figura polémica. Sus defensores argumentan que su transición hacia el activismo comunitario fue genuina, mientras que otros insisten en que fue solo una estrategia para ocultar sus actividades criminales. Incluso en el confinamiento más extremo, el impacto de Hoover es innegable. Su nombre sigue siendo un símbolo de poder, tanto dentro como fuera de las prisiones más seguras. El legado de Larry Hoover es una lección sobre el alcance del poder y la influencia, incluso en los lugares más restringidos. Las cicatrices de su imperio aún se sienten en las calles que alguna vez gobernó, un recordatorio de que el control absoluto a menudo tiene un costo devastador.